para trabajar como agrónomo y como veterinario hoy y en las próximas décadas, como fue una condición saber de, de variables económicas y productivas y entender esas, bueno, hoy es también una condición para el éxito manejar con solvencia temas ambientales. Buenos días a todos, bienvenidos a Dairycast, una línea directa con los principales referentes de la industria lechera. Hoy tengo la suerte de charlar con el doctor ingeniero Santiago Fariña y vamos a hablar sobre producir y cuidar el ambiente o versus cuidar el ambiente. Así que vamos a hablar un poco de eso, pero antes que nada preguntarle a Santiago. Eh, Bienvenido, Santiago, ¿cómo va? Bueno, buen día, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien acá, contento de estar. Gracias, un gusto finalmente conocerte. Y me gustaría eh, que hagas primero una presentación de vos, de dónde venís, tu historia y formación, y finalmente qué es lo que estás haciendo ahora o hacia dónde estás trabajando ahora. Dale, buenísimo. Bueno, un gusto, la verdad, que estar charlando con ustedes. Yo vengo, yo nací en Ayacucho, en el campo, me crié hasta los 10 años, en la provincia de Buenos Aires, Ayacucho, para el que no conoce. Bueno, fui a una escuela rural ahí, después nos movimos a Tandil, después me fui a estudiar agronomía en Balcarce. Y cuando me recibí, trabajé un tiempo en los grupos CRE, haciendo bueno, el trabajo sucio que siempre nos toca de recién recibidos. Y bueno, me empezó a picar el bichito de estudiar y viajar y empecé a buscar oportunidades afuera y me salió para ir a Australia, así que me fui a Australia a trabajar con Gianni García en la Universidad de Sydney y ahí me salió la oportunidad de hacer un doctorado con él y bueno, y Bill Fulkerson, otro investigador de allá. Así que estuve 3 años con el doctorado y después me quedé a trabajar como consultor de sistemas pastoriles lecheros. Mi doctorado fue en eso, en la intensificación de sistemas pastoriles lecheros. Y bueno, después, por allá por 2011, me empezó a picar el bichito de extrañar y volví a Argentina, donde trabajé en varias cosas. Quizás el principal rol fue de coordinador de la comisión de lechería de ACREA, que estuvo muy bueno. Eso, bueno, estuve unos años con eso y con, bueno, consultoría, trabajo en la Universidad del Litoral y en la Universidad de Balcarce, hasta que me salió una oportunidad en Uruguay y me vine, porque ahora vivo en Uruguay, vivo en Colonia del Sacramento, con mi mujer y mi hijo, y bueno, en ese momento me vine atraído por una posición como director de investigación pues, de lechería en línea de Uruguay. Y bueno, gané esa posición y eso fue hace 8 años, así que estuve 8 años en ese rol, con mucha investigación, mucho de extensión también, en los sistemas lecheros de acá, de Uruguay. Y bueno, y ahora desde hace 3 meses, digamos que pegué un volantazo eh, profesional, un poco buscando nuevos desafíos, un desenfoque y cosas diferentes, sí, desafiantes, así que me metí eh, por voluntad propia bueno, en un concurso de una organización que es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja financiando y co-diseñando proyectos en el mundo para bajar las emisiones de metano. Eh, Así que se llama el Centro Global del Metano o Global Methane Hub. Así que estoy ahí en el programa de agropecuario encabezando la parte de ganadería de carne y leche. Así que bueno, lo de hoy es un poco hablar justamente desde ese lugar, ¿no? Desde venir desde la producción, desde el desafío principal de nuestros países, de la región, que es casi siempre económico, y ahora mirarlo desde un lugar de cuidado del ambiente. Y bueno, eso creo que es lo que busco con lo que vamos a charlar hoy o conversar, porque me interesa también escucharlos a ustedes. Y bueno, yo estoy empezando a ver que para trabajar como agrónomo y como veterinario,
hoy y en las próximas décadas, como fue una condición saber de, de variables económicas y productivas y entender esas, bueno, hoy es también una condición para el éxito manejar con solvencia temas ambientales y bueno, saliendo de la ideologización y yendo a una cuestión profesional. Es, la verdad, súper interesante. Por un lado, viste, es un tema muy sensible donde, como todo en el mundo, se polariza hoy. Entonces, o vos estás del lado de los verdes o estás del lado de los que producen. Y el cambio, si uno no conoce y se fue a una ONG que se volvió, ¿me entendés? Sí, 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 está buenísimo. Es más, me dicen, me pasa que hablando con amigos, primos, gente me dice, algunos me dicen, estás del otro lado. Eso es muy sintomático y me parece espectacular en lugar de luchar contra eso, pararme y entender por qué está pasando eso y por qué no debería pasar. Em, perdón, te corté, Gonzalo, me ibas a decir otro. No, 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 me parece que completás perfecto. Hace un tiempo escuché un podcast de Rosendo Grobo que lo entrevistaba al ministro de Medio Ambiente de 2015 a 2019, para no poner nombres, y contaba cómo él por 20 años había sido de Greenpeace, que se encadenaban los árboles y demás, y después pasó al ministerio, y del ministerio tiene que, entre lo que es vos después un poco hablamos, lo que es social, lo que es económico, lo que es cuidar el ambiente, pero la gente tiene que comer, y la gente en el Chaco tiene que comer, y se desmontan, pero entonces, y que fue una, un desafío mental muy grande entre lo que hablamos entre social, económico y ambiente, que es lo que justo planteas vos. Así que yo creo que desde otro punto, nadie mejor para estar en ese lugar que alguien que viene del otro palo. Claro, sí, sí. Bueno, es un poco lo que te iba a decir yo. Para ponerlo de alguna forma en imágenes quizás, yo creo que, por ejemplo, nosotros vemos las cosas en tres dimensiones, ¿no es cierto? O sea, yo veo la computadora que tengo delante, no sé, la mesa, la veo en tres dimensiones y eso no es una elección. O sea, yo no decido ver en tres dimensiones, es cómo se ven las cosas. Entonces, la sostenibilidad y la producción, o sea, cualquier emprendimiento productivo, la producción lechera, no hay elección sobre cómo verla, o sea, solamente la podemos ver en tres dimensiones. O sea, el éxito de cualquier sistema productivo, emprendimiento, cadena lechera, es en tres dimensiones, y las tres dimensiones son las que dijiste vos, la económica, la social y la ambiental. Y esto creo que nosotros, vos y yo, que somos generaciones parecidas, yo me recibí en el 2003, digamos, hablar de ambiente era una cuestión, sí, qué lindo lo verde, o sea, para los ecologistas, para los que les interesaba eso, una cuestión quizás también ideológica o romántica, qué bueno sería cuidar el ambiente. Hoy es una necesidad, una restricción, y también está esto, ¿no? De que lo vemos como algo que está afuera, ¿no? Yo, o sea, a mí esto me adelanto a lo que voy a comentar después, pero me lo hizo ver un antropólogo justamente, algo que me abrió muchísimo la cabeza. Me acuerdo que estaba preparando una presentación sobre ambiente y yo tenía una slide de PowerPoint muy linda que decía, bueno, el ambiente, el aire, el agua y el suelo, ¿no? Afecta. Y también había metido la biodiversidad, como que eso es lo que la producción lechera afecta al ambiente en esas tres cosas. Y el tipo miró y me dice, ¿y el hombre? O sea, ¿la producción lechera no afecta al hombre? ¿El hombre no está en el ambiente, o sea, el humano? Puta. Y empecé a pensar y entender un montón de ejemplos en los que el hombre, el humano en sí, está dentro de esto, ¿no? Entonces, eh, por empezar, yo viví en el campo y con lo cual todo lo que pasaba con el ambiente me afectaba a mí, como afectaba a mí, afectaba a mi familia y a la familia del encargado y la familia. O sea, nosotros a veces pensamos en el impacto ambiental como el impacto sobre el ambiente que está afuera, y nosotros estamos adentro. Incluso los técnicos, los profesionales que estamos trabajando, estamos adentro. Entonces, esa mirada, y también en esto de separar las tres dimensiones, bueno, tenés que tener en cuenta las tres, pero están las tres íntimamente relacionadas.
y si miramos desde lo ambiental, hay un impacto económico muy fuerte de lo ambiental. A veces, naturalmente, pensamos en, bueno, certificaciones, cómo sacar algún beneficio de precio adicional, pero no está por ahí. Sigue siendo la mirada económica. O sea, la mirada, el impacto económico del ambiental se da en ejemplos como, por ejemplo, queda esto muy agronómico, pero cuando un suelo pierde materia orgánica y pierde capacidad de retención de agua y pierde fertilidad a partir de la erosión que puede tener, pierde valor. Entonces yo tenía un capital que valía $10.000 por hectárea y ahora vale 7, ¿no? Porque pierde rendimiento potencial. Eso, y quizás en lechería hay otro ejemplo quizás que lo viví acá en Uruguay, que es, porque muchos lo deben conocer, los que conocen Uruguay, todo Montevideo toma agua de un río, ¿no? Y un día en el 2013 creo que fue, que la gente en Montevideo abrió las canillas y salía agua con muy, muy mal olor, casi olor a podrido, fue un escándalo. Bueno, todos ellos tomaban del río Santa Lucía, que es un río que cruzás unos kilómetros antes de Montevideo, y ahí el 40% de los tambos dan a esa cuenca de ese río. ¿Y qué pasa? Bueno, se encontró que se había dado una cuestión típica que es la floración de algas verdes azuladas o la eutrofización, que se genera cuando hay un exceso de nutrientes, bueno, nitrógeno y fósforo, cuando sobran nitrógeno y fósforo en el agua, se hace una superproducción de esas algas verdes azuladas que, bueno, genera lo que se llama cianobacterias en el agua. La cuestión es que rápidamente la presión de la gente, o sea, esto que era un problema de las personas urbanas en Montevideo, se transformó en una presión directa sobre esos productores e incluso hoy, más de 10 años más tarde, la presión que tienen para tener que invertir en sistemas de gestión de fluentes y en el costo de esos sistemas de gestión de fluentes, y también se vuelve afecta el valor del capital de esos tambos que están sobre esa cuenca. Entonces, digamos, la conexión entre lo ambiental y lo económico es directa y va más allá de estas, o sea, specialities, digamos, o tener una diferenciación por seguir algunos parámetros ambientales. Excelente. No, no, y un ejemplo quizás de lo social que te decía recién esto de que pasó con antropólogo, pero un ejemplo de lo social un poco más cercano todavía y también en Uruguay también tiene que ver con esto del río, del agua. Yo vivo al lado del Río de la Plata y la verdad es que de este lado, viste que se usa la playa, nosotros casi nuestra plaza. Yo tengo un hijo ahora tiene 3 años y medio y pasó, me acuerdo del año pasado, cuando tenía 2 años, íbamos a ir un día de semana, digo, vamos al río, y él es como loco queriendo ir al río, y llegamos al río y hay una bandera verde y roja que se pone cuando hay cianobacterias y no podíamos bajar. Y vos tenés hijos, sabés lo que es tener que pegar la vuelta cuando está ahí, ¿no? Con el preparado, con el traje de baño para entrar al agua, y decís no. Y ese momento lo que me pasó es una situación muy puntual, pero sentí lo que siente alguien de la ciudad cuando le llega el impacto de un problema que no generó él. Entonces, porque yo dije, puta, estos somos nosotros, somos el campo, eh, el tambo y también la producción agrícola que está generando este desequilibrio y esto está afectando las elecciones de la gente que está en la ciudad. Y me hizo verlo desde ese lugar, ¿no? Entonces, quiero decir, esos temas ambientales terminan repercutiendo en decisiones, digamos, en percepciones, pero también o sea, choques con la gente en la ciudad, pero que a veces también la gente del campo, y esto genera presión, y en definitiva esa presión se ve después manifestada en los votos, en las elecciones, en las regulaciones y demás. Entonces, de vuelta, la mirada esta en 3 dimensiones es ineludible, y no es una elección. Excelente. No sé si, viste cómo es esto que termina yendo no te quiero sacar de hacia dónde queremos ir y capaz que no vamos a llegar hacia dónde queremos ir hoy. Yo creo que no vamos a llegar, pero lo cual está bueno porque la charla está muy buena. Y
en una parte hicimos una charla con una persona del programa Cero de Argentina, que creo que todavía no salió, y parte de lo que hablamos siempre es, tenemos que asumir, por más que uno sea muy difícil verlo este tema en tres dimensiones. Muchas veces la gente de la ciudad dice, no, es el campo, es el metano, o lo que sea, o la gente, pero cuando uno se asume que es parte de la solución o que puede cambiar algo con las medidas o cosas que hace, tiene que decir, sí, soy parte del problema. Después verás si sos el problema o si sos un porcentaje más chico, si los metanos son el 15%, si el 5% o el 10% viene de las vacas y el resto. Bueno, eso ya es otro tema. Eh, si son las vacas que producen más, las que producen menos, pero para asumir que somos parte de la solución, tenemos que asumir que parte del problema que aporta es, y después mover hacia adelante, que es la parte más difícil también. Totalmente. A ver, no puedo, o sea, coincido 100% con lo que decís y no es tan común esa visión, ¿no? Y está bueno que ustedes que están desde ese lugar lo puedan transmitir, porque eh, me parece que justamente cuando ante el ataque que nos pasa a nosotros en los ámbitos de, no sé, amigos que no son del sector, ¿no? O la familia, te sentás a la mesa y salen estos temas. Y nuestra reacción, porque nos da bronca que hay un montón de ataques recontra injustos, ¿no? Y desinformados o informados por fuentes de información totalmente sesgadas, que no vamos a empezar a hablar, pero hay un montón de información que toman una sola parte y eso te enerva. Entonces nuestra reacción defensiva lo que hace es confirmar la acusación. O sea, ahí dice, porque ustedes que están en los tambos, no sé, viste, están llenando de bosta todo o que maltratan a las vacas y vos te enojás y respondés con cosas, entonces ya esa posición defensiva justifica o confirma. Me parece que yo lo vi en Australia, me acuerdo con el tema bienestar animal, que a veces se ubica dentro de lo ambiental, a veces no, pero que es muy sensible, quizás de los más sensibles en términos de percepción social. Me acuerdo que la campaña de Dairy Australia se llamaba y We Care, nosotros cuidamos a nuestras vacas, pero we care, que es una expresión como que le tenemos cariño. No, no sé, por eso la traduciría mejor, pero No, no, no. Care puede ser las cuidamos y nos importa. exacto, nos importan nuestras vacas. Me pareció genial, ¿por qué? Porque no estaban queriendo mostrar que el cortisol, que el bienestar, cuántas horas estaban con sol, ¿no? O con enfermedades, o libre de las cinco libertades, todas esas cuestiones que son más técnicas, que a la gente no le interesa, a la gente que no está en el sector no le interesa. Pero decir, a mí me importa esto y lo estoy cuidando, es lo mejor que puede ser. Y decir, y bueno, y nos sale bien algo y a veces nos sale mal. Eso baja las defensas, o sea, baja la guardia de quienes está quizás queriendo atacar, si querés. Entonces me parece que esa postura de hacerse cargo es muy buena para poder llegar a una posición constructiva y también a bajar el nivel de presión de algunas organizaciones o otras posturas, ¿no? Perfecto. A ver si podemos seguir En el camino. en el camino trazado por lo que charlamos y por lo que vos. eh, entonces, hablando un poquito hablamos de la sola mirada, de la que no hay dos bandos, ¿no? Y para profundizar un poquitito en lo que vos hablabas de lo social y lo ambiental, y después para llegar a lo que verdaderamente queremos hablar de la lechería y su impacto en el ambiente, ¿no? Sí, sí, yo digo, en esto por ahí también atando con esto que venía diciendo de esas situaciones donde estamos enfrentados con gente que no es del sector, eh, eh, me parece que está bueno también dentro del sector nosotros, los agrónomos veterinarios, productores, empezar a hilar un poco más fino de qué hablamos cuando hablamos de ambiente, porque a veces mezclamos todo, ¿no? O sea, los efluentes con el metano, con el óxido nitroso y las aplicaciones de los químicos. Y es difícil, y no vamos a entrar acá a ser un teórico, ni mucho menos. Yo tampoco soy un especialista, como digo, vengo más del palo de la búsqueda de la productividad bueno, y los sistemas pastoriles, pero empezar a ir un poco fino es, ¿de qué hablamos cuando decimos ambiente o ambiental? Y ahí está esto
tendemos a mezclar todo. Eh, la primera distinción es por ahí diferenciar entre la contaminación, la polución, es una palabra bastante fea, pero es como así, en teoría se define, es la puntual y la difusa. En inglés, la puntual la dicen point source, o sea, como que una fuente puntual, que es, definitiva, son los temas ambientales o el tipo de contaminaciones o degradaciones que se dan donde yo puedo identificar el punto exacto o bastante, estimar bastante bien de dónde vienen y qué punto se da, identificarlo, y quién es el emisor, y tienen generalmente impacto relativamente local. Eh, Ejemplo de esto son los efluentes, puntualmente, ¿no? La clásica son los efluentes de las fábricas, donde hay una descarga y si hay un caño de descarga y vos podés ese punto, entonces se veían los niveles de carga. En el tambo es un poco más difuso, pero se puede saber dónde, ¿no? Vemos, especialmente cuando no hay manejo de efluentes, qué pasa si hay una descarga sobre un curso de agua, un cuerpo de agua. Pero la otra es también otro ejemplo que está, digamos, yo sé que la mayor parte del auditorio por ahí está más en el trabajo con animales en particular, pero en todo lugar donde hay animales, los animales comen y si comen, esa comida se tiene que producir en algún lado, y en la gran mayoría de las situaciones es en el propio campo. Entonces son las aplicaciones de fitosanitarios. Y ahí también hay un ejemplo puntual, ¿no? Donde se da muy cerca, digamos, un tipo de contaminación, si quieren, o de efecto que es puntual y es identificable. Y en eso, capaz que con el riesgo de irme por las ramas, pero por ahí para tocar ese tema que es muy sensible también, yo veo que hay un cambio muy fuerte en el tiempo, en la percepción del tema, pero que hay un asidero bastante eh, real respecto de esa percepción. ¿Por qué? Yo pienso cuando yo era chico, ¿no? Yo vivía ahí en Ayacucho, y alrededor de los 90 por ahí empezó la siembra directa, y con la siembra directa empezó el glifosato y las aplicaciones, y me acuerdo, nosotros vivimos en una casa que está rodeada de un potrero bastante grande, entonces por febrero por ahí se hacían aplicaciones de glifosato, a veces con 2,4-D, para promociones de regradas, no importa, pero se aplicaba, me acuerdo que era, ahí está el mosquito, mirá, ahí va el mosquito aplicando, y o sea, no tomamos ninguna medida, ¿no? A veces sentíamos un poco de olor a 2,4-D, mi viejo decía, a veces el olor a 2,4-D, ah, mira qué interesante. Y hoy, bueno, sí, hace un par de años me acuerdo que estábamos ahí en el campo de visita, parecía un mosquito, yo estaba con mi hijo, todos adentro, guarden la ropa. Bueno, a ver, es sensibilidad, pero también hay una cuestión. Las personas que tenían 30, 40 años en los 90 no pasaron su infancia expuestos. Los chicos que hoy tienen 2, 3, 4, 5, hasta 10 años, que están en el campo, tienen una exposición mucho mayor a tener efectos de fitosanitarios, que obviamente si las cosas se hacen bien, no pasa nada, pero no siempre las cosas se hacen bien y ahí también está esto de hacernos cargo. Entonces, eso por ahí me fui un poquito del tema puntual de la descripción, pero para dar un ejemplo de estas contaminaciones puntuales eh, que nos tocan más de cerca. Y el otro punto que quería dejar con estas recomendaciones puntuales es que solamente nos podemos hacer cargo nosotros. Y cuando digo nosotros, digo nuestro país, provincia, municipio, grupo de productores. No va a venir un Naciones Unidas a hacerse cargo del problema de contaminación de un curso de agua en Sunchales. No va a venir Naciones Unidas a hacer cargo de un problema de erosión de suelos en, no sé, donde quieras ponerle, en Tandil. Eso es los problemas, ese tipo de problemas puntuales tenemos que hacernos cargo a nivel local. Y el otro tema ambiental es el tema de la polución difusa, donde no puedes identificar de dónde está viniendo. Un ejemplo más viejo es la capa de ozono, ¿se acuerdan? La capa de ozono que generaba, bueno, el agujero de ozono. Eso se solucionó, hay una historia positiva. Se limitó la producción de aerosoles que aumentaban la capa de ozono y dejó de aumentar. ¿Viste esas buenas noticias? Nunca las escuchás. Yo hace poco
reflotaron esto y la verdad que está bueno. Y bueno, la otra que sí no tenemos resuelta es las emisiones de gases de efecto invernadero, pero bueno, por lo que veo, capaz que lo vamos a dejar para otra conversación. Sí, pero volviendo un poquito a lo que dijiste vos, que es un ejemplo súper comparable lo de los fitosanitarios y las casas y los pueblos y demás, a lo que vos hablás o lo que, la idea de seguir hacia efecto invernadero en la charla. Gracias a eso, o por culpa de eso, o debido a eso, se han buscado soluciones. Se han buscado soluciones. La gente por ahí tiraba cuando había más viento, o tiraba con otros productos que tiraban más alto, o tiraban en avión, o, y hoy están tratando de desarrollar la que ya está, pero bueno, puede ser más selectiva o menos selectiva, con lectores que tiran solamente fitosanitarios a las plantas afectadas o donde están los yuyos y disminuye la necesidad. Sí, la deriva o los problemas. Y ahora están, no sé cuán lejos o cuán cerca estaremos de esas que directamente le tiran láser y lo queman. Eh, entonces, cuando nos apretan, donde nos duele, la ingeniería y la inteligencia y la mente humana y se pone a solucionar el problema, se soluciona o por lo menos se mejora hacia una solución. No solamente es prohibir los aerosoles o esto, sino... y bueno, y está pasando en los pueblos donde hay lotes que están muy cerca del pueblo que directamente no te dejan tirar. Y entonces, eh, o pierde el valor de alquiler o quedan vacíos esos lotes porque la gente no sabe si poner o no poner, genera otro problema. Y la mente humana, cuando lo va en el bolsillo, o cuando por la razón que sea, se pone de acuerdo a ir hacia un lugar. Y hoy están un poco en eso, hacia el camino de la reducción del metano, mucha inversión. Sí, de lo que decís de los agroquímicos en general, es tal cual, hay sobrada tecnología, y capaz que hace 20 años ya existía la tecnología para hacer las cosas bien. Eh, es un tema de también, me parece que yo decía esta postura de demostrar que nos preocupa a los que vivimos en el campo, o la gente que vive en el campo, o la gente, porque es una forma de esa, de mostrar que estamos haciéndonos cargos y cargo y no estar a la defensiva porque el impacto después de algún de los pequeños problemas que empiezan a existir, como si vos en la frontera urbana-rural, después se redunda en presiones que terminan legislaciones totalmente desproporcionadas, como por ejemplo en Uruguay, que es bastante ordenado y bastante bueno en términos de regulaciones ambientales, aplicaciones, por ejemplo, tenés que estar 300 metros de cualquier asentamiento urbano o escuela. Me pasa a mí, yo vivo en el campo ahora, en una casa, un predio urbano, eh, y en teoría el productor de al lado tiene que dejar 300 metros de mi casa, es una locura, no hace falta. Incluso, o sea, haciendo las cosas bien, hasta 3 4 metros se puede. Entonces, esto, digamos, redunda quizás, a veces estos problemas redundan en regulaciones desproporcionadas y estar a la defensiva a veces potencia eso, ¿no? Claro, tal cual. Nos tenemos que hacer cargo de lo bueno, de lo malo y esconderse. Lo único que genera es que la otra gente, o el otro lado, la otra visión, o la otra dimensión, solamente tome una postura y se tomen las medidas que por ahí no son las correctas. Y de nuevo, pasando del ejemplo fitosanitarios, podemos movernos hacia el ambiente y el efecto invernadero, el calentamiento global. Sí, seguro no sabía si no íbamos a tener tiempo de esto, pero digo, pongo algunos comentarios con esto, que se habla muchísimo, que es, bueno, esta polución difusa, donde es difícil identificar de dónde sale, pero que en definitiva nos va afectando a todos, esto es cierto, pero también hay algunos puntos que está bueno tener en cuenta, digamos, esto que de dónde viene en términos globales cuando miramos todo el mundo y todos los gases puestos en las mismas unidades, y cerca de un 70% viene del sector de la energía y el transporte, ¿no? Entonces,
a veces decimos, bueno, pará, digamos, está bueno esto tenerlo claro al momento de las discusiones o también de la información, y que un 14% venden de los sistemas agropecuarios. Pero bueno, cuando ponemos la lupa un poco más cerca a Argentina, Uruguay, por ejemplo, claro, el sector agropecuario en Argentina es responsable en los últimos inventarios del 37% de las emisiones totales. Entonces ya hay un peso mayor, entonces al momento de tener que Argentina tomar acciones, tiene que pesa un poco más el sector agropecuario, ni hablar Uruguay, donde es el 73%. Eh, digamos, yo hoy estoy empezando a trabajar en estos temas de una mirada global, porque es una organización global, y es interesante cómo ya está aceptado, digamos, y esta organización la financian fundaciones de empresas multinacionales muy conocidas, está Google, Amazon, eh, Gates, eh, y que hay empresas que no, que están, o sea, en todo el mundo, y ya tienen esta posición donde, bueno, el norte global tiene un margen para reducciones absolutas en emisiones, o sea, tiene que bajar la cantidad de emisiones absolutas, y ahí hay un montón de tecnologías un poco avanzadas, digamos, si ustedes han trabajado en el podcast, digamos, tenemos de aditivos de diferentes tipos, ingredientes, eh, también, bueno, compromisos de gobiernos más explícitos respecto de las emisiones a quienes llegaron en 2030 o 2050, eh, y también muy fuerte por las organizaciones el cambio en las dietas, ¿no? Ellos marcan quizás la postura que no es muy, eh, quizás no es muy positiva para lo que estamos hablando de acercar posiciones, pero ellos hablan de, bueno, de la proteína industrial animal como lo que se quiere eliminar, y las alternativas, las proteínas alternativas, que en realidad las identifican con las vegetales o las sintéticas, ¿no? Bueno, entonces eso está pasando en lo que llaman el norte global, que en definitiva es Estados Unidos, Canadá, Europa y Oceanía, cortando grueso, y bueno, algunos países asiáticos también con alto ingreso. Ahora, en el sur global, donde entran Latinoamérica, África, sudeste asiático, o sea, India, ahí la postura está fuerte, y en esta organización que trabajo también, con que hay economías débiles, hay una seguridad alimentaria en jaque, con lo cual hay muchas otras cosas que hacer. Vamos a hacer esas cosas primero y tratando de que no se aumente por lo menos o se mejore lo que se llama intensidad de emisiones. O sea, otra forma de expresarlo es la huella, o sea, es la cantidad de calentamiento global que yo genero con cada kilo de alimento. Entonces ahí, para tener números de referencia, por ejemplo, eh, digo, hay una distancia también en lo que sucede en Argentina o en Uruguay, como también economías del sur global, pero que están un poco más desarrolladas, y lo que sucede en algunos de los países que estamos empezando a trabajar en África, ¿no? Entonces, si fijas, por ejemplo, en Argentina se consumen 210 litros por ahí de equivalente por habitante por año, eh, y en carnes, por lo que vi de algunas estadísticas, 111 kilos cuando sumas todas las carnes, ¿no? Y tiene, o sea, bueno, si vas a Etiopía, que es uno de los países que tiene casi la misma cantidad de animales que en Argentina, de hecho un poco más, se consumen 34 litros por habitante por año y se comen 5 kilos de carne por habitante por año. Entonces, claro, pensar en esos países, en decir, no, vamos a reducir las emisiones porque las vacas están produciendo, o sea, es una locura, y esto está bueno entender que el mundo aceptó que esto es así, y que esos países tienen que todavía mejorar su consumo de proteína, incluso también que son economías muy débiles, ¿no? Por ejemplo, Etiopía tiene un PIB de $2.800 por persona por año, que es 20 veces menos que Europa. O sea, y 10 veces menos que Argentina. Entonces, digo, esto de la intensidad de emisiones es, bueno, es tratar de hacer los sistemas más eficientes y más productivos para digamos, el costo de esto, o sea, los animales emiten metano, produzcan 20 litros de leche o 0 litros de leche. Entonces, si tenés muchos animales improductivos o con baja productividad,
tenés esas emisiones que tienen de metano por estar vivos que se diluyen en un número menor, en un valor menor de leche. Entonces, la estrategia ahí es hacer que consuman más de mejor calidad para producir un poquito más y diluir esas emisiones de metano, hablando en términos muy generales. Pero para que tengan una idea, los países de África, nosotros estamos en Kenia, Etiopía, Uganda, todos andan en cerca de las 10 kilos de dióxido de carbono equivalente por litro corregido por energía. ¿Ah? O sea, 10 kilos de dióxido de carbono equivalente, que no te dice nada, pero para tomar una referencia, por ejemplo, Argentina, Uruguay y todos los países que tienen producciones individuales por encima de las 5 o 6 mil litros por año, está más cerca de un kilo de dióxido de carbono, o sea, 1 a 1, un kilo de leche, un kilo de dióxido de carbono equivalente. Pero claro, ya estoy tirando demasiados números, pero para que den una idea, eso es lo que producen, ustedes saben lo que producen las vacas acá, las vacas en Etiopía producen 1 litro por día. ¿Ah? O sea, son lactancias de 0,3 toneladas. Entonces, el margen de mejora en esos países y es el foco por ahí de los proyectos que nos estamos metiendo a hacer. Excelente, sí, sí. Primero, porque vamos a cortar y nos quedó la parte del metano un montón por hablar, así que olvídate que vos pienses que la gente te quiere escuchar, no te quiere escuchar, nosotros te queremos escuchar y seguro la gente también. Así que perdiste, vas a tener que charlar otra vez con nosotros. Más adelante. Sí, cuando tengas un poquito más de info que decís que estás laburando, Claro, ahí está. Cuando me meta un poco más, esperemos que no te vuelvas más para el otro lado y sigas teniendo las tres visiones. Y, pero no, pero una cosa que cuando uno compara, por ejemplo, mirás datos del EPA de Estados Unidos y decís 11, 15% y vos decís nosotros 37 o 30 y pico en Argentina, 73 en Uruguay, no significa que nosotros hacemos mal y Estados Unidos hace bien. Significa que no, por ahí no tenemos industria, que es la que produce toda la demás, y Estados Unidos la tiene. Ahora, lo que sí puede significar es que nosotros, trabajando sobre ese 73, en nuestra producción, tengamos un efecto mucho más instantáneo, mucho más potente que el lugar donde es el 10%. Por más que mejore mucho o un poco, en ese 10% no va a ser tanto como para nosotros. excelente, Gonzalo, que aclares eso porque es tal cual y tiene que ver con algo que no me voy a meter porque tampoco es mi especialidad, pero que es la matriz energética. La matriz energética de Argentina es bastante sana en términos de tener muchas represas hidroeléctricas y también no tiene una industria tan grande como la de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una industria eh, o sea, enorme. Eh, entonces, eso y la matriz energética que tiene hace que sean tan grandes sus emisiones por ese lado que las del sector agropecuario sean menores en proporción. Entonces, tal cual como decís vos, no es una cuestión de si somos buenos o malos en la producción o más verdes o menos verdes, sino es un tema de proporciones con los otros sectores que producen emisiones. Perfecto. Bueno, me parece que es un buen momento para hacer un resumen. Un poco si nos puedes dar un poquitito de guía a nosotros de cómo ves vos los lugares medianamente que miran tres dimensiones o más dimensiones que una para uno poder seguir aprendiendo sobre este tema. Bien, no, bueno, como resumen, no sé, yo creo que bueno, pensar en esto, estar pensando, digamos, yo creo que hay mucha gente que por ahí que sigue este podcast que trabaja desde el punto de vista de la salud, eh, que creo que en la salud, digamos, no nos planteamos si es bueno o malo cuidar la salud, si debemos o no debemos. Se da por sentado que la salud animal y la salud de las personas hay que cuidarlo porque es bueno para todos, es bueno para el negocio y es por principio. Creo que en el ambiente es lo mismo, eh, ya pasa a ser un principio que hay que cuidarlo y que nos hace bien a nosotros. Entonces, esa cultura del cuidado con el ambiente es una buena forma de verlo. Eh, Espero que empecemos a entender que no hay dos lados, que hay uno solo, y yo pienso estar siempre en el medio y no en ninguno digamos, no existen dos lados, eso es, es cada vez más así. Y respecto de qué mirar, qué países mirar, todos tienen
digamos, yo creo que no hay ninguno que vos digas esto es una mirada muy balanceada. Me gusta Australia como lo trabaja, pero por otro lado también están demasiado centrados en emisiones y tienen algunos por otros problemas que se les pasan. Pero bueno, tienen muchos, por ahí quizás mirar países que tuvieron que empezar con esto antes, que no tienen por ahí una posición política tan fuerte como Europa, donde hay temas de competencia. Estados Unidos nunca me pareció o sea, tiene una posición de regulación muy fuerte, pero no de conciencia así cultural en el sector. Entonces, sí, quizás Oceanía, y bueno, y Uruguay digo, me cuesta ahora porque estoy medio siendo juez y parte, pero realmente han avanzado mucho dentro de la región en términos de eso, de cuidar el impacto local. Yo creo que eso que es una cosa que está bueno ver de cerca en Uruguay. Excelente, Santiago, muchas gracias. Creo que sí, cuando uno lee, que muchas veces se termina educando por internet, y mismo que sean páginas oficiales, yo por ahí leo a veces, cuando miro los números, miro lo del EPA y los datos de efecto invernadero y demás, pero es como en todo, como en todos los libros, sea de política, de historia o de todo, saber que hay muchos lados, el del que lo escribe, que algunos son tendenciosos, algunos son verdaderamente lo que creen y algunos bueno, llegaron hasta ahí de alguna forma. Y nosotros tenemos que llegar un poco también a la nuestra, ¿no? Leyendo mucho de distintos puntos de vista y por qué piensan eso. Sí, seguro. Y identificar los problemas de nuestro ambiente, de nuestro país, cada uno de su país, de su región, y a partir de eso diseñar las soluciones y no tomar las soluciones de otros ambientes, ¿no? En esto es crucial, porque cada ecosistema, digamos, es diferente y tiene diferentes puntos críticos, ¿no? Excelente, Santiago. Creo que con esto terminamos. Y bueno, vos decís que estás hace 3 meses ahí, que en un par de meses vas a tener un poquito más info y nos encantaría poder entrevistarte y hablar un poquitito más sobre metano y ese tipo de cosas que estás empezando a investigar. Dale, genial, sí, sí, pues nos vamos, quizás ya vamos a estar, estamos arrancando algunos proyectos y por ahí te puedo contar un poco más de realidades dentro de los proyectos y bueno, también va a servir como un chequeo de realidad, bueno, seguimos para ver que sigamos pensando igual y conocer ese mundo más desde adentro, así que con gusto. Muchísimas gracias, eh. Te mando un abrazo. Un abrazo, Gonzalo, un gusto haber conversado contigo.